Son las 10 de la mañana con 14 minutos y continuamos en esta primera emisión de Imagen Informativa. ¿Qué se puede hacer en Petróleos Mexicanos para frenar el mal llamado? Ya nos lo dijo nuestro queridísimo Jorge Fernández, que mal llamado huachicol diésel, que es realmente toda una red que implica crimen organizado y con cómplices que todavía no conocemos. ¿Qué se puede hacer? Vamos a compartir esta pregunta con nuestro invitado de hoy, Fluvio Ruiz, el físico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, exconsejero independiente de Petróleos Mexicanos y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica. Maestro, bienvenido al programa. Muy buenos días, Ivonne. Mucho gusto saludarte y estar contigo y con tu auditorio. Al contrario, gracias por acompañarnos. ¿Qué decir de estas pérdidas en Pemex por el llamado huachicol y cómo enfrentarlas, maestro? Bueno, primero habría que decir que las consecuencias son muy graves en muchos terrenos. Yo empezaría por distinguir las naturaleza de este fenómeno delictivo que, como bien decías en la introducción, pues ese huachicol es como simplificarlo en extremo, porque sí, efectivamente requiere redes binacionales muy complejas y hasta con cierta capacidad tecnológica, o bien con una serie de contactos a muy alto nivel cuando se trata del fiscal, ¿no? En primer lugar está lo que durante mucho tiempo se conoció estrictamente como huachicol, que era el robo, el hurto como tal del combustible producido por Petróleos Mexicanos, ya fuera desde las instalaciones a partir de ciertas trampas o ciertas argucias, o perforando ductos. Esa parte física, vamos a llamarla así, se ha reducido. Llegó a representar decenas de miles de barriles diarios al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, y hoy Pemex estima en el orden de miles de barriles diarios, ¿no? Digamos, aunque sigue siendo un fenómeno relevante, por supuesto, se ha reducido. El verdadero problema estriba en el llamado huachicol fiscal, es decir, en la introducción de contrabando de manera ilegal, productos refinados a los cuales se les da otra denominación. Exacto. Obviamente con complicidades muy fuertes a nivel de las aduanas, particularmente cuerpos de seguridad. Hay una tremenda red, porque eso sí implica muchísimo dinero, porque dado que el impuesto especial sobre productos y servicios, ¿no?, el famoso IEPS, que se paga sobre las gasolinas y el diésel, se entera en las aduanas. Al ser introducidos estos refinados como si fueran cualquier otra cosa, o no pagan IEPS o pagan un IEPS muy menor al que tendrían que pagar. Y entonces estamos hablando que si son 6 pesos por litro, imaginemos, por cada litro que se introduce ilegalmente, que son millones al día, pues son decenas de millones de pesos, centenas, ¿no? Hay estimaciones de que fiscalmente al Estado le cuesta del orden de 180,000 millones de pesos al año. Uf. Para que tengamos una comparación, eso es la mitad del costo de la refinería de Dos Bocas, ¿no? Entonces tiene ese costo, y otro costo que tiene es la estrategia contra el huachicol fiscal, el huachicol físico, es que ha obligado a Petróleos Mexicanos a operar a costos mayores. Ante la decisión de cerrar ductos, ahora el transporte de esos ductos que se cerraron para que no fueran hurtados, ahora se hace por ruedas, que es mucho más caro, 15, 20 veces incluso más caro por cada litro transportado. Entonces también ahí se incurre en sobrecostos, de tal suerte que me parece que por el volumen, por lo que implica, habría que tomar una serie de medidas en la parte fiscal. Algunas no son tan complicadas, ¿no? Por ejemplo, algo que se ha debatido, al menos en el sector, es que aprovechando que ya las gasolineras reportan, ya ahora a partir de estas semanas a la Comisión Nacional de Energía, volumen y precios diarios de venta, pues ahí mismo enterar el IEPS, es decir, ya no recuperarlo en las fronteras, que se ha prestado a todo este fenómeno, sino que se recupere en las
gasolineras miras, porque además los propietarios son pues mucho más identificables, tienen instalaciones físicas, se sabe dónde están las gasolineras, en fin, y muchas empresas que traen, sobre todo las comercializadoras, pues muchas son de papel, ¿no? Y es mucho más sencillo ese tráfico. Entonces creo que por ahí sería, y hay una serie de medidas de política pública que habría que revisar para que no terminen incentivando este fenómeno. Uno de ellos es, por ejemplo, el control de precios, que hace artificialmente más bajo el precio final, pero entonces eso propicia que pues vayan a convencer a dueños de gasolineras de comprar a menor precio, que cuando es un menor precio es un indicio claro de que se trata de combustible, ya sea robado tal cual o bien introducido de manera ilegal, ¿no? Porque pues así se puede vender más barato, ¿no? Entonces creo que habría que revisar y hacer un diseño de políticas públicas coherentes entre sí que permitan enfrentar este fenómeno, más allá de lo que, por supuesto, tiene que ver con las operaciones ya de seguridad específicas. Exacto. Estamos conversando con el maestro Fluvio Ruiz. Él fue consejero independiente de Petróleos Mexicanos y es profesor del CIDE. Maestro, ha anunciado la presidenta de México el reforzamiento del sistema de monitoreo en Petróleos Mexicanos, pues para darle seguimiento a este fenómeno del mal llamado huachicol fiscal. Y yo le preguntaría, ¿es suficiente esto, este monitoreo? ¿Tendría Petróleos Mexicanos controles internos suficientes, vigilancia externa siempre sana para este tipo de instituciones? Por supuesto que es algo necesario, ¿no? Habría que ver si es suficiente, habría que complementar, por ejemplo, con medidas que ya se han planteado antes, como la trazabilidad, no en términos documentales, que eso es muy fácilmente corruptible, sino la trazabilidad ya de las sustancias mismas, ¿no? De tener, por decirlo coloquialmente, el ADN de los refinados para poder darle seguimiento desde el momento en que fueron producidos, ¿no? En las refinerías, sobre todo en el caso de los combustibles importados, hasta el expendio final. Habría también, por supuesto, que tener controles muy estrictos, volumétricos, en cada tramo de la cadena que va desde la producción hasta que se consume, y en fin, una serie de estas medidas que en esta parte van a reducir o pueden ayudar a reducir esta parte del huachicol físico, pero sí creo que el huachicol fiscal requiere además una serie, por ejemplo, de revisiones sobre el monto que se debe pagar del impuesto especial de productos y servicios, sobre la política de precios y de subsidios al consumidor final, ¿no? Todo este conjunto de medidas de política pública creo que tiene que analizarse porque ya terminó siendo un fenómeno muy complejo, y por supuesto todo el esquema financiero que está alrededor de esto, que ya es, ¿no?, realmente un problema muy grande. Se mueven ya volúmenes muy grandes de dinero, entonces creo que la inteligencia financiera, ahí también la unidad que comanda Pablo Gómez también tendría un papel muy relevante que jugar. Los monitoreos a los precios de las gasolinas, que puede ser más o menos sencillo, es decir, como lo ha dicho la misma presidenta, quien vende o compra gasolinas a menor precio que el que expende Pemex, pues claramente se vuelve sospechoso en ciertas regiones, e incluso revisar la política comercial propiamente de Pemex, porque hay zonas del país en las cuales a Petróleos Mexicanos pues ya no le conviene llevar la gasolina, ¿no? Por ejemplo, la parte de Chihuahua, sería mucho mejor tener un esquema muy claro, muy transparente de importación de gasolinas, porque eso le alivia a Pemex sus finanzas, porque para Pemex los costos de logística son muy grandes frente a lo que podría ser importarlo desde las refinerías del sur de Texas, y eso podría darse un seguimiento mucho más focalizado, ¿no?, a una región específica. En fin, creo que esa es parte del conjunto de medidas que se tienen que analizar para combatir sin duda un fenómeno que pues ha llegado a ser muy grave
y sobre todo que tiene serias implicaciones, yo diría no solo para la parte pública, es decir, tanto los ingresos del Estado como de Pemex, sino incluso porque existen para los grupos que hacen su trabajo debidamente, los grupos gasolineros, distribuidores, ¿no? Importadores, que ellos, como si cubren todo legalmente, pues enfrentan ahora sí una competencia no solo desleal, sino ilegal, para esos establecimientos, ¿no? Maestro Fluvio Ruiz, académico del CIDE y quien fuera en algún momento consejero independiente de Petróleos Mexicanos, tenemos el dicho de que la cuerda se rompe por el hilo más delgado, y en ese sentido resulta obvio que debe haber empleados o algunos mandos de Pemex involucrados en esta red ilícita de pues venta de manera ilegal del diésel y con cambios fiscales que son una defraudación para el fisco, para la Hacienda Nacional. Pero ¿cómo garantizar que no se queden ahí en pequeños peces, chivos expiatorios, las investigaciones, y sí pueda llegar a los altos mandos, que como usted bien señala, estamos hablando también de algo que es delictivo en términos transnacionales? Sí, claro, recordemos simplemente el caso de esta familia de Utah, ¿no? Es impensable que, yo creo que también allá en Estados Unidos tiene que empezar, así como hemos dicho durante años, que pues nadie creemos que la droga llega a Estados Unidos y después milagrosamente aparece en las calles de Nueva York, ¿no? Entonces, claramente, también hay que reforzar esa parte de la cooperación binacional en este caso, para encontrar las redes desde el otro lado. Y efectivamente, como bien dice Ivonne, sí suele romperse por la parte más delgada, y aquí enfrentamos el problema de que algunos de quienes se involucran lo hacen bajo amenazas, ¿no? No olvidemos, hace algunos años fue asesinado el gerente de la refinería de Salamanca porque no quiso participar en estos negocios, ¿no? En esta actividad ilícita, no la llamemos negocio, ¿no? Entonces creo que sí hace mucha falta reforzar la inteligencia y la cooperación para seguir el rastro, porque así como vemos luego en series de televisión, pues sí, ir sobre los peces pequeños puede ser fácil, pero tal vez sea mejor seguirlos y ver dónde están los peces grandes, que son finalmente quienes organizan y tejen estas redes de complicidad delictiva que, insisto, pues ya adquieren un carácter transnacional y que trascienden además el ámbito estrictamente de la industria petrolera o del subsector de refinación para llegar al ámbito financiero sin ninguna duda. Pero también muy importante esto que usted señala, maestro Fluvio Ruiz, de pues entender, saber deslindar y discernir quiénes están pues bajo presión o incluso bajo la jerarquía de sus superiores, porque tenemos una estructura en la administración pública bastante jerárquica, vertical, pues que podría haber pues embaucado a personas que sin saber de qué se trata están poniendo su firma, despachando diversos oficios, poniéndole el visto bueno a situaciones de las cuales desconocen cuál es la tripa que el drenaje está cubriendo, ¿no? Sí, así es. De hecho, eso es una también señal, digamos, que nos hemos estado en algún momento en la administración pública, sabemos también una de las consecuencias cuando la gente se niega es renunciar, ¿no? Mejor resignarse, entonces dar seguimiento, sí, bueno, a ver a quién le renuncian seguido, ¿no? ¿Por qué será? Que es muy mal carácter o muy malas prácticas, ¿no? Entonces, creo que... Malos modos o malas mañas, o mañas. Exacto, o mañas a secas, exactamente. Entonces, sí, desde revisar esos, entre comillas, detalles, hasta toda el entramado mucho más complejo, pero por supuesto esto requiere de un enorme trabajo, va a costar tiempo porque se ha desafortunadamente ido haciendo más complejo, con mayores complicidades, a mayores, como bien dices, niveles jerárquicos, pero sin duda es una labor fundamental porque el daño al final, como trataba de esbozar, no solo es a las finanzas públicas, sino también a la dinámica económica, ¿no? Porque muchos que sí
trabajan legalmente, que no pueden contra la competencia o que son amenazados y prefieren cerrar sus instalaciones, pues al final también provoca pérdida de fuentes de empleo, incluso incentiva en aras de buscar competir con quienes obtienen de manera ilegal combustible, que se precaricen las de por sí en general precarias condiciones laborales del sector. Todos seguramente conocemos gasolineras donde no hay salarios sino propinas, ¿no? Así Por es. ejemplo, que eso es algo que también me parece debería ser objeto de revisión desde la Secretaría del Trabajo en este caso, ¿no? Porque creo que es un sector donde todavía falta mucho trabajo por hacer para garantizar en general condiciones. Insisto, hay empresas que sí lo hacen, pero todavía hay muchas que siguen abusando de la precarización laboral. Pues muchísimas gracias, maestro Fluvio Ruiz, ex consejero independiente de Pemex, profesor del CIDE, por acompañarnos esta mañana y compartirnos esta agenda un poquito amplia de pendientes institucionales, pero finalmente necesario pronunciarlos porque de eso se trata nuestro trabajo. Gracias por hacerlo. Muchísimas gracias por la invitación, Ivonne, y aquí estamos a la orden. Igualmente, maestro Fluvio Ruiz.